Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Juan José Azorín del Ministerio Restauración y Libertad Cañuelas y aquí estamos como cada semana compartiendo la palabra de Dios con mi esposa que me acompaña como siempre y vamos a comenzar esta meditación en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 5 del 1 al 11. Por favor. Así leemos la palabra. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Acá tenemos realmente la manifestación del apóstol Pablo que nos dice que nosotros tenemos paz solamente cuando somos justificados por la fe en Jesucristo. Quiere decir que aquellos que como yo, quizás tú que estás escuchando, que eres cristiano ya, que has aceptado a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador y vives de acuerdo a su palabra, tienes paz. Cosa que por allí la Biblia llama impíos a aquellos que no han creído a Jesucristo o los que lo rechazan, que es peor. ¿Por qué? Porque Dios condena el pecado en el ser humano. Así de sencillo. No es que Dios es malo porque mirá, ¿dónde está Dios que no ve lo que pasa? Sí, Dios está. Pero Dios nos dio libre albedrío, libertad para decidir cómo vivir. Si queremos agradarle a Él como Él nos pide, o si queremos vivir a nuestra manera como la mayoría quiere hacer. Yo no soy religioso. El Evangelio no es religión. Es un estilo de vida de Dios para el ser humano, para sus criaturas. Dios creó al ser humano para que viva en abundancia. Y el hombre ha fracasado vez tras vez, de Adán para aquí, ha fracasado en obedecer a Dios. Siempre va tras los ídolos, siempre va tras los pecados de la carne, siempre va tras las borracheras, tras todo aquello que hace que la moral del ser humano caiga. Claro, hoy en día se habla de libertades para hacer lo que quieran. No es así. Dios nos hizo, somos criaturas, todos, pero solo son hijos aquellos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Y allí nos dice que aquellos que hemos hecho eso, hemos sido justificados por la fe en esa obra redentora de Jesús. Y por ende, a través de ese resultado, tenemos paz para con el Padre. Tenemos paz. Pueden venir las dificultades, que las hay.
Dios nunca dice que nos va a quitar las dificultades, pero nos va a ayudar a superarlas. Esto es lo que quiero compartirles en esta mañana. La alegría de que muchas veces la gente se encuentra sola y no tengo a quién recurrir y no sé qué hago ahora, Señor. No sé qué hago, nadie me ayuda, nadie me entiende. Viene esta pandemia y lo primero que hacen los gobiernos es impulsar el temor. ¿Sabes por qué? Porque por el temor te pueden dominar y te pueden decir cualquier cosa. Quédate en casa, no salgas, no toques, no hagas esto, no hagas aquello, no te abraces, todo no. ¿Por qué? Cuando Dios nos hizo libres. Aún así nosotros, aceptando las reglas que nos imponen, podemos disfrutar, podemos contentarnos en medio de las dificultades. Otros se amargan, otros se enferman, otros se deprimen y otros hasta mueren. Porque no es fácil. Son momentos de que todo tienen. No, si hago esto me contagio, no me toques, no me saludes, no me mires. Ande en el aire. No, hermano. No, amigo, amiga. El que hizo toda la creación, el que nos creó a su imagen y semejanza, Él nos cuida. Mirá lo que dice acá, que aún dice, mucho más dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto va para todo el mundo, sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, una vez que tomamos la decisión, ahí sí, como todo padre, cuida de sus hijos y le da lo que necesita, le suple sus necesidades. En este tiempo de temores, de enfermedades, de cosas que nos ocurren alrededor, donde la gente se enferma más psicológicamente que físicamente, nosotros podemos tener paz. Y no solamente tener paz, sino dice, nos gloriamos en las dificultades. El verso 3, por favor, de 3 al 5, vamos a repasar otra vez. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Allí está. ¿Cómo puede ser que en medio de las pruebas nosotros podamos tener esto que dice la Biblia? Y mucha gente que no cree en Cristo o que nos mira de reojo diciendo estos están chiflados, están locos, ¿cómo te vas a gozar en medio de las dificultades? En medio de las dificultades hay que pedir auxilio, en medio de las dificultades el gobierno me tiene que ayudar, el gobierno tiene que hacer esto. No, yo quiero decirte, hay alguien más alto que el gobierno, mucho más alto, que es Dios. Dios Padre ha hecho provisión para aquellos que han recibido a Jesucristo en sus vidas. Pero aún para aquellos que no lo han recibido, le da la oportunidad de que en este día, en este momento, puedan recibirlo, puedan reconocer que Él envió a Jesucristo, su único Hijo, su único y amado Hijo, para que con su muerte expiatoria nosotros quedáramos libres de pecado y condenación y seamos justificados. Hoy las leyes humanas, los jueces humanos, justifican ciertas maniobras, ciertas formas de operar, ciertas formas, ciertos estilos de vida. Dios no justifica en vano. Dios justifica con propósito. Mirá lo que dice, tremendo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, o sea, la prueba, las circunstancias negativas que te están rodeando, vos y a mí, producen, ¿qué producen nosotros? Paciencia.
Una de las cosas que Dios te da es la capacidad para ser paciente. Y después, no solamente la paciencia, porque la paciencia dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Ahí está, el fin de todo es mantener la esperanza. ¿Qué esperanza? No esperes de los gobiernos, no esperes de los gobernantes, no esperes de los seres humanos. Esperá de Dios. Dice que la esperanza no tiene por qué avergonzarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos revela su amor en la esperanza. Dice que ella ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que derramó Dios en nosotros? Su amor. Su amor, su misericordia que se renueva cada mañana. Entonces, ¿para qué desesperarnos en medio de las dificultades si Él dice que tenemos que tomar esto como una prueba y mantener la esperanza de que Él prometió que Él nos iba a ayudar, que Él nos iba a confortar, que Él iba a acompañarnos? Quiero decirte algo, las dificultades, los problemas nunca van a desaparecer. Lo que dice Dios que va a hacer es ayudarnos a atravesar los momentos de prueba. Y a veces hay que cambiar, escucha bien, a veces hay que cambiar de lugar. Si estamos en un lugar de dificultad, vamos a cambiar al lugar de paz. Quiero hacerte comparación. En cierta oportunidad, cuenta un hombre, iba conduciendo el auto por una ruta en un lugar y de repente vio una fila de ovejas, un rebaño de ovejas, y pastores y los perros que lo iban guiando empezaron a caminar por la ruta, obstaculizando el tránsito, obviamente. Y para donde miraba era tremenda la cantidad de ovejas, muchísimas. Y este hombre le preguntó a uno de los pastores: disculpe, señor, ¿las llevan para el matadero? No, nosotros, dice, ¿sabe qué pasa? Nosotros buscamos pastos tiernos. Y esos pastos están más arriba en la montaña. ¿Sabe por qué? Porque los manantiales de la montaña hacen reverdecer el pasto. Vamos a llevar las ovejas allí pueden tener pasto tierno y agua fresca. Aquí abajo, en estos terrenos que cuando viene el verano se secan, lo primero que hace es secar los pastos y hacer polvoriento los terrenos. No hay agua acá. Entonces necesitamos llevar a las ovejas a un lugar más alto en la montaña. ¿Sabes una cosa? Cuando vienen las dificultades, es como la sequía, como el camino o el terreno polvoriento, seco, donde no hay agua. Y a través de la prueba, a través de las dificultades, Dios nos lleva como a las ovejas a pastos más tiernos, a pastos más altos. Hay que cambiar de pasto. Los de acá abajo son duros, los de allá arriba son tiernos, son frescos, y continuamente a eso allí no escasea, sino que abunda. ¿Podés entender esto? Las dificultades hacen que nosotros tengamos la esperanza de que Dios sacie nuestra sed y nuestra hambre por el poder del Espíritu, por el poder de su palabra. Cuando meditamos y tomamos la palabra de Dios como aliento de vida, como alimento en nuestra vida, estamos haciendo lo que hacen los pastores con las ovejas, cambiando de pastos. Dejamos los pastos duros de aquí, de los terrenos polvorientos del valle, y nos vamos a las alturas. Dios nos quiere remontar a las alturas donde hay pastos tiernos, donde hay agua fresca, para renovarnos, para saciarnos, y que nosotros podamos estar en paz, en medio
de la dificultad. ¿Sabe por qué? Porque mantenemos la esperanza. Y esto es lo que decía el apóstol Pablo. No gloriamos en las dificultades, no gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que por su amor Dios nos lleva a pastos más altos. No mires para abajo siempre, quejándote, diciendo, ¿dónde está Dios que no ve esto? Dios está donde tiene que estar. Somos nosotros los que tenemos que fijarnos dónde está Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Si lo tenemos realmente, si le obedecemos, porque claro, la gente vive a su manera y en la dificultad le echa la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios? Pero no lo tuvieron en cuenta a Dios. Como dice en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 1, no tuvieron en cuenta a Dios. El ser humano nunca lo tiene en cuenta. Aún nosotros, habiendo recibido a Cristo, muchas veces ignoramos o no nos damos cuenta hasta que nos pegamos un sacudón allí y nos damos cuenta de que tenemos que volvernos a Dios, porque Él es nuestra única esperanza. El gran pastor, que es Jesucristo, quiere que tú y yo tengamos nada más y nada menos que lo mejor. No solamente lo bueno, lo mejor. Y te dejo este pensamiento. Te dejo este pensamiento para que medites en él. No hay ganancia sin sufrimiento. El Señor Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir tomar la cruz? Morir a nuestros apetitos personales, carnales, terrenales, y empezar a querer las cosas de Dios, las cosas que están escritas aquí, las cosas que Dios prometió. Esto te tiene que llenar de esperanza. Y la esperanza dice que revela el amor del Padre para con sus hijos. ¿Qué te parece? Hermana, hermano, ¿qué has escuchado? ¿Estás siguiendo la corriente del mundo, escuchando las radios, los televisores, donde te dan noticias cada vez peores? Se viene el fin del mundo, hay más muertes, hay más contagiados, el gobierno toma medidas, leyes que no corresponden, leyes injustas, leyes que favorecen a los delincuentes, a los criminales. Y te preguntás, yo he creído, pero tengo miedo. Si has creído en Jesucristo no tenés que tener miedo, porque dice la Biblia a través del apóstol Juan que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y por eso el apóstol Pablo podía decir que en medio de las pruebas él podía gloriarse, podía cantar, podía alabar a Dios. ¿Podrás hacerlo en esta mañana? Yo creo que sí, porque si has recibido a Cristo, el poder del Espíritu Santo te inspira y te fortalece. ¿Sabés cuál es el alimento? El pasto tierno está aquí, en la palabra de Dios. Acá está, este te lleva a las alturas. Acá abajo no se encuentra. Y a vos que no conocés a Cristo, que por ahí lo rehusaste o lo rechazaste o no crees del todo, bueno, yo te hago un desafío en esta mañana. Si querés dejar de comer esos pastos resecos que te dañan, como la ovejita, que no puede comer esos pastos porque le haría mal, esos pastos resecos de las cosas del mundo, ese pasto reseco del pasarla bien, del hacer lo que me gusta. No, empezá a hacer la voluntad de Dios. Empezá a creer en Jesucristo y vas a tener reconciliación con Dios. Y a partir de ahí dejá que Él te lleve a pastos más tiernos. Dejá que Él te dé la paz. Él lo prometió y Él lo hace. Muchos de nosotros lo hemos recibido porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo.
Si no has recibido nunca a Jesucristo, yo te pido que hagas esta oración. Allí donde estás, no tomará mucho tiempo. Solo hazlo con fe y si puedes arrodillarte allí delante de Dios, repite conmigo esto, cierra tus ojos. Señor y Dios, en esta mañana he escuchado tu palabra y creo, Señor, que he vivido en pecado hasta ahora, egoístamente, pero yo me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Lo recibo en mi corazón. Yo creo que Él es tu Hijo, Señor. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne, que murió en la cruz, pagando por mis pecados. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que anotes mi nombre allí en el libro de la vida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, quédate tranquilo, porque Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, te da el poder para tener paz y mantener la esperanza en aquel que hizo todas las cosas para la gloria de su nombre, entre los cuales estás tú y yo. Que Dios te bendiga. Si tienes algún pedido de oración, llama anteponiendo el código 54 9 11 26 60 24 35 para pedir oración. Estaremos orando por tu vida, estaremos orando para que puedas decidirte de una vez a irte a pastos más tiernos para vivir en esperanza. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.